Claro, hermano, encendido. Buenas noches, mis hermanos. Aquí resolviendo unos problemas técnicos de última hora. Qué pena hacerlos esperar. Pero bueno, gracias a todos por estar aquí pendientes de, como dice el canal del pan de vida que Dios nos tiene para hoy. Y damos gracias a Dios por este tiempo. Vamos a darle gracias a Dios y decirle que Él sea tocando los corazones de cada uno de nosotros para que esta palabra llegue a cumplir el propósito para el cual la envía en el día de hoy. Padre amado, te agradecemos, Dios del cielo. Sabemos que solo tu amor y tu misericordia nos lleva a estar unánimes, unidos, como hijos amados, Señor, en este tiempo. Te pedimos, Padre eterno, que seas tú mismo llenándonos, Señor, con la unción de tu Santo Espíritu, para que esta palabra tuya corra y cumpla ese propósito eterno, Señor, de que seamos día a día, Señor, formados a la estatura del varón perfecto, Jesucristo nuestro Salvador. Gracias te damos, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Y bueno, quise colocarle a esta prédica el propósito eterno de Dios, porque entendemos que Dios en todo lo que está haciendo y en todo lo que hace tiene un propósito. Con su palabra lo dice en Proverbios 16:4, dice, toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Todo en Dios tiene un propósito y todo propósito se origina en Dios. En el libro de Génesis, leemos en Génesis 1, que cuando la palabra de Dios empieza a hablarnos, comienza diciendo Dios en el principio. ¿Por qué? Porque todo tiene principio en Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que está hecho fue hecho sin que Dios tuviera injerencia en eso. Todo Dios lo hace porque tiene un propósito en todo lo que él lo que sale de su boca y lo que crea en esta tierra. Y allí vemos en el libro de Génesis, que es el origen, digamos que yo organizado esto en 3 puntos, que son el origen y también la condición y la responsabilidad, porque sabemos que el propósito eterno de Dios es el hombre, el ser humano. Y es algo que lo entendemos desde el origen, la palabra de Dios en el Génesis. Génesis, usted sabe que se llama así porque es el origen de todas las cosas, el origen del hombre, el origen del pecado, el origen de la naturaleza, el origen de las cosas creadas, todo se origina allí. Allí ahora, ¿dónde se originaron todas las cosas? Pero como les decía, todo se origina en Dios. En Génesis, Dios en el principio habla de que creó los cielos, creó la tierra y que dice en Génesis 2 que la tierra está desordenada y vacía, pero Dios dijo hágase la luz. Y la luz fue hecha y separó las tinieblas de la luz. Y entonces viene Dios allí hablando de todas las cosas que Él hizo, pero lo que concierne al ser humano en Génesis 1:26 habla de un ser que Dios creó que era diferente a todos, porque todos los demás seres, si usted va leyendo allí en Génesis, los que han leído el Génesis, es el libro, digamos, de los principios, donde nos habla de la creación, la forma en que Dios fue haciendo cada cosa y cómo fue ordenando y colocando cada cosa en su lugar. Dice que en el 6º día, dice que Dios en el Génesis 1:26 consideró Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y que tenga dominio y que administre todas las cosas que él había hecho y que sea fructífero. Allí vamos comenzando a entender el propósito de Dios de todas las cosas que él había creado. Porque finalmente dice en Génesis 1:26 que Dios consideró que esto era bueno y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme nuestra semejanza. De ningún otro ser Dios dijo esto, solo del ser humano. Dijo que lo iba a hacer a imagen y semejanza de él. No lo dijo de los animales, no lo dijo de la naturaleza, no lo dijo ningún otro ser que él creó, solamente del ser humano. Como les decía, allí vamos entendiendo el propósito de Dios
dentro de las cosas que él creó. El ser humano, hecho a su imagen, conforme su semejanza y con unas responsabilidades de administrar, de sojuzgar la tierra, de ser el representante, digamos, de Dios para este mundo que él mismo había creado. Él le dio una responsabilidad al ser humano y el ser humano tenía que llevarlas a cabo. Esas responsabilidades tenían que ver con administración, tenía que ver con todas las cosas que hoy vemos. Es una responsabilidad, digamos, como la responsabilidad social. Todas estas cosas estaban dentro del corazón de Dios para ese ser que él había creado. Y podemos ver allí que Dios le dio una alta responsabilidad al ser humano. No fue algo que, sencillo ni simple, de alta responsabilidad, porque Dios delegar toda su administración a ese ser es algo muy, muy especial y, como les digo, de alta responsabilidad. Porque Dios no solamente lo envió, sino que le dio la capacidad para hacerlo. Recordemos que más adelante en el libro de Génesis dice que Adán le dio los nombres a todos los animales como se conocen hasta el día de hoy. Cuando en algún momento yo me puse a investigar esto, yo pensé que Dios le ha dado la capacidad al hombre para que le dijera al caballo, caballo, a la vaca. No, eso tenía que ver con lo que nos en biología todos conocemos, es que el caballo sea mamífero, que el caballo sea que coma hierba, que el caballo sea de los equinos, todo eso. Dios le dio la capacidad a Adán para que pudiera hacer todas estas cosas, algo maravilloso y algo también que habla de una tremenda sabiduría que Dios le dio a ese ser hecho a su imagen conforme su semejanza. Pero sabemos que la historia no terminó allí. La historia no tuvo un final feliz en sus comienzos. Eso lo sabemos todos porque sabemos que después el hombre le falló a Dios. El hombre fue engañado y el hombre le dio la espalda a Dios porque esa alta responsabilidad que Dios le dio al ser humano, de un momento a otro, dice que todo cambió por causa del pecado y de la desobediencia de ese ser que él había creado. Y esto generó también el origen de todo el mal y de todas las cosas que vemos ahora en esta tierra. El origen del pecado, el origen del caos, el origen de la mala administración, el origen de todos problemas a nivel de la naturaleza, a nivel de la injusticia humana. Todas estas cosas tuvieron un origen que fue en que el hombre un día decidió darle la espalda a Dios. Y eso pues generó ya el despropósito, aunque Dios tiene un propósito, pero eso se volvió un despropósito. ¿Qué quiere decir? Algo que ya está fuera del propósito inicial, porque el propósito tiene que ver aquello que uno se propone hacer, una finalidad, una meta, y Dios tenía una finalidad. Pero la pregunta sería, ¿los planes de Dios se pueden frustrar? Que no. Dios es Dios y sus planes no se pueden frustrar. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, Dios es omnipotente y Dios es el que todo lo sabe y el que todo lo puede y que nada se le sale de su control. Nada, absolutamente nada. Esto no se salió del control de Dios. Si Dios dijo que iba a hacer al hombre a su imagen conforme a su semejanza, ¿ustedes creen que ese propósito se iba a frustrar? No, claro que no. No se frustró. Pero eso sí generó unas consecuencias sobre todo esto que Dios había creado. Como les decía, generó una separación del hombre con Dios, que es la que hoy vemos en todos los seres humanos, en todo el mundo conocido, que esa separación con Dios generó el caos que vemos ahora. Porque el ser humano, al desconectarse con Dios, ya no estaba caminando de acuerdo a su voluntad y entonces su espíritu se apagó, porque Dios es espíritu. Y cuando Dios dijo
que iba a hacer al hombre a su imagen y semejanza, esa imagen y semejanza era en el orden espiritual. Juan 4 dice, recuerda cuando el Señor tuvo ese encuentro con la mujer samaritana, dice, el Señor Jesucristo le dijo a esta mujer, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad le adoran. Dios es espíritu. Por eso la semejanza con el ser humano era espiritual, porque quien debía gobernar al ser humano no era su alma, aunque el hombre tiene alma y tiene cuerpo, pero él tiene que gobernar. El ser humano es su parte espiritual, pero esa parte espiritual se desconectó de Dios. Y al desconectarse de Dios, entonces la vida del ser humano ya dejó de recibir y de tener todas estas esencia de Dios, de ese Dios santo que lo había creado, porque Dios es santo. Y si Dios es santo, no puede tener hijos que no lo sean. Cuando el hombre pecó, ya dejó de ser santo. Entonces, ahí puede entender usted por qué Dios tuvo que expulsar al ser humano del Edén. Porque la Biblia dice que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Y el ser humano y Dios ya no tenían acuerdo, no por culpa de Dios, por culpa del ser humano. Y entonces ese acuerdo se rompió, esa comunión se rompió. Ya no había la unidad de la que habla el Señor en Juan 17. Padre, para que sean uno como tú y yo somos uno. Eso es el propósito de Dios desde el principio. A su imagen, conforme a su semejanza, para caminar juntos en un acuerdo y en una unidad. Eso se rompió. Y entonces el ser humano ya dejó de ser espiritual. Su espíritu se apagó, pero su alma comenzó a tomar la iniciativa de todo. El hombre se volvió un alma viviente. El hombre ya entonces estaba gobernado por sus sentidos naturales. Y desde esos sentidos naturales comenzó a vivir desconectado de Dios. Y hay unos síntomas que uno puede ir dilucidando de la Biblia, y es que el hombre comenzó a ver y a sentir cosas que antes no sentía y que no tienen nada que ver con la naturaleza de Dios. Por ejemplo, el ser humano dice que cuando pecó, tuvo miedo y tuvo vergüenza. Dos cosas que no tienen nada que ver con Dios, porque Dios ni es Dios de miedo, ni Dios siente vergüenza. Son cosas que son ajenas a Dios, que son producto del pecado. Y esas cosas no tienen nada que ver con Dios, y como tal, no pueden estar en la presencia de Dios, porque todo lo que sea pecado en la presencia de Dios lo tiene que destruir. Por esa causa, Dios lo tuvo que expulsar, porque no puede convivir un Dios santo con un hombre pecador. Tuvo que expulsarlo de su presencia. Pero vuelvo y digo, ¿el plan de Dios se frustró? No. ¿El plan de Dios se echó a perder? No. Porque su palabra dice que todo lo que Él hace, dice, nada puede frustrar los planes de Dios. Jamás. El hombre, como les decía, comenzó a tener un comportamiento que era muy que hablaba de su condición ahora de independiente. Ya no era dependiente de Dios, sino independiente. Dice en Génesis 3:7 que cuando el hombre pecó, se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez, y por eso se cubrieron y entretejieron hojas de higuera. Dice, se le abrieron los ojos, tomaron conciencia de su desnudez y se cubrieron. Esa desnudez la cubrió con hojas de higuera. Desnudez. ¿Por qué el hombre quedó desnudo? Quedó desnudo de la presencia de Dios. Él está cubierto con la gloria de Dios.